No, que por la respuesta de la alumna nomás me parece interesante lo que habíamos dicho, ¿verdad? Hacerle hincapié, porque ella dijo que por lo que parece el aspergillus también una margarita, en realidad podríamos decir que parece también una flor, ¿verdad? Pero hacerle hincapié en que en aspergillus lo que caracteriza en el examen microscópico del cultivo es lo que llamamos la cabeza aspergilar, que está ausente en Sporotrix. Si vos seguro, doctor Rolando, que tenés más experiencia con hongos, le podés ampliar más. Sí, claro que sí. Sí, como bien mencionaste, la cabeza aspergilar, comparando con esta estructura, ¿verdad? Vamos a volver a hacer. Eh, las hifas son más gruesas, ¿verdad? En aspergillus. Son más gruesas, son hialinas, o sea, son transparentes y tienen una estructura que se llama vesícula, que es como una raquetita. Es la forma de una raqueta tiene. Y a partir de esas estructuras salen aditas, ¿verdad? Y eso va a depender de qué especie de hongo sea, de qué especie de aspergillus sea, ¿verdad? En algunos casos la vesícula o la paletita, entre comillas, se ve rodeada por esas viálides, ¿verdad? Y a partir de esas viálides, de esas estructuras alargadas, salen los conidios, que son la forma de reproducción asexual de este hongo, ¿verdad? Del aspergillus. Entonces, hay diferencia estructural en cuanto a eso, ¿verdad? O sea, con relación a la esporotrix, tiene una hifa de esta forma, ¿verdad? Hifa mediana, digamos, o más fina con respecto al aspergillus. Y salen unas conidias, ¿verdad? De esa hifa central que asemejan a la estructura de una flor de margarita. No sé si me expliqué, doctora Gloria. Para los Sí, alumnos. sí, Rolando, gracias, para que puedan entender la diferencia. De todos Sí, modos, hay otra imagen de aspergillus para que puedan comparar más adelante. sí, sí, sí. Gracias, doctora. Pasamos entonces al caso 4. Bueno, se trata de un varón de 35 años de edad, ¿verdad? De profesión abogado, sin antecedentes de interés, que consulta por una lesión aproximadamente de 15 días de evolución en el cuarto espacio interdigital del pie derecho. En la exploración se aprecia la piel macerada con una lesión ulcerada dolorosa. En el examen directo se observan estas estructuras y en el medio harina de maíz se observan estas formas, ¿verdad? Estas estructuras son elementos levaduriformes, ¿verdad? Con algunos con brotes, con uno o dos brotes, ¿verdad? Y por otro lado aquí, esta estructura se llama clamidospora, ¿verdad? Es una forma de resistencia de un grupo de hongos, ¿verdad? Cuando se cultiva en este medio llamado medio harina de maíz, entonces se forman estas estructuras de resistencia llamadas clamidosporas. Entonces, quiero que me digan, entonces, de qué hongo se trata, de qué agente etiológico, ¿verdad? Viendo todos los antecedentes de la persona, a qué se dedica, que tuvo una maceración ahí en la región interdigital del pie. ¿Qué podía ser? ¿Qué se imaginan que podría ser? Cándida. ¿Por qué crees que es Cándida? ¿Mm? ¿Por qué crees que es Cándida? ¿Y por qué no los otros? Aspergillus me puse. ¿Y por qué crees que es Aspergillus? Y nada, por lo de harina de maíz nomás. ¿Y qué relación hay con harina de maíz? Y que se puede, o sea, que son predominantes en harina de maíz. Eso es lo que sé.
Eso es en el ambiente, que pueden contaminar los cultivos No, de es maíz. porque es un hongo diploide, profe. No, Ah, por lo de Cándida. no, porque te referís a... Porque es un hongo levaduriforme. Sí. Por ahí va la cosa. O sea, en el examen directo de las escamas se vio un hongo levaduriforme, ¿verdad? O sea, elemento levaduriforme ovalado, una levadura con brotes, con un brote. Sí, en ese sentido sí está correcta la respuesta de la compañía. Y por otro lado, la lesión que produce, ¿verdad? O sea, normalmente este hongo puede producir tiña pedis en las zonas húmedas de repente, como por ejemplo en los espacios interdigitales de los pies, ¿verdad? Donde puede haber humedad. Entonces, se comportan como unos oportunistas porque estos hongos están normalmente colonizando la piel, ¿verdad? Y en ciertas condiciones de humedad, temperatura, entonces pueden sobrecrecer y producir este tipo de cuadros, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, para llegar a la identificación, se cultivó en harina de maíz, donde desarrollaron estas estructuras que mencionamos, que son las laminosporas, que son en este medio, hablando, ¿verdad?, de la harina de maíz del género Cándido. Y también tenemos otros probables agentes, ¿verdad?, que no mencionaron por qué no puede ser. Y en cuanto a la estructura, por ejemplo, ya me podrían haber descartado ahí. ¿Qué podría ser? ¿Por qué no podrían ser el Fusarium, Aspergillus y Trichophytum? Por la tinción, es diferente. No hay. El color es del Fusarium. Sí, acá no estamos forma hablando también. de la tinción. O sea, esto no tiene colorante ni nada, es un examen directo. ¿Sí? Es un examen con KOH de las escamas. Aquí de estas escamas se quitó con bisturí una parte una muestra se tomó y se puso con KOH y eso es lo que se ve acá. Sí. Profe, la Fusarium son infecciones de la córnea. Sí, predominantemente producen infecciones de la córnea, queratitis o úlcera de córnea. Está bien en cuanto a prevalencia, pero pueden o no causar este tipo de cuadros, así como esta lesión ahí en el espacio interdigital. No, ¿verdad? Pueden causar cuadros de fusariosis diseminada en pacientes neutropénicos, sí, pero la lesión típica de una fusariosis es una úlcera con centro necrótico. Úlcera en todo el cuerpo más o menos, ¿sí? Cuando hay fusariosis diseminada porque el paciente está neutropénico, está con las defensas bajas, ¿verdad? El fusario normalmente aparece como con hifas y alinas tabicadas con macroconidias en forma de banana o en forma de media luna. Sí, aquí lo que estamos viendo son elementos levaduriformes, levaduras, ¿sí? Y esos son hongos filamentosos, ¿verdad? Tanto Aspergillus también es el mismo caso. Aspergillus también puede producir así infecciones de piel, pero son como úlceras con centro necrótico y en pacientes neutropénicos, ¿verdad? No algo localizado como esta lesión que está, ¿verdad?, aquí. No localizado, sino algo extenso, ¿verdad? Y también se presenta como IFAS y como ya había explicado, pueden aparecer en las cabezas conidiales de repente o alguna de las estructuras de las Aspergillus. En el cultivo sí ya aparece ya completa la estructura, ¿verdad?, la cabeza conidial con todo lo que ya había mencionado. Y el Trichophytum rubrum puede causar este tipo de cuadros. Puede causar, pero no es típica la lesión, la verdad, pero puede estar ahí. Puede estar el Trichophytum rubrum causando una tiña pedis ahí, ubicada ahí. Solamente que en el examen directo lo que se aprecia o se observa son hifas y alinas tabicadas, ¿verdad? Sí. No se observan levaduras. Sí. Bien, ¿hay alguna consulta con respecto a este tema o continuamos? ¿Seguimos? Yo quiero hacer una observación, doctor Rolando. Sí, adelante, doctora.
Sí, con respecto a la respuesta nomás de una de las alumnas que dijo que porque es diploide, escuché que dijo, ¿verdad? Supongo que se refiere al dimorfismo, entonces para que no confundan los términos. Cuando hablamos de hongos, pueden tener tanto la forma de levadura como la forma micelial, ¿verdad? Hablamos de dimorfismo, no diploide, ¿sí? Dimorfismo, que quiere decir morfos es forma, ¿sí? Y di quiere decir dos. Dos formas que puede adquirir, que como sabemos, depende en algunos hongos de la temperatura de incubación y en otros de los nutrientes que disponen en el medio de cultivo, ¿sí? Entonces, para aclarar nomás, eso porque escuché que utilizaron el término diploide. Eso nomás quería aclarar. Sí, muchas gracias, doctora. Continuamos entonces. Bien, entonces hablando un poco del género Candida, hay una variedad de infecciones que puede producir este género, como la onicomicosis, en la piel, en los pliegues mamarios más bien, ¿verdad? En la ingle, por ejemplo, en los espacios interdigitales de los pies, en los pliegues mamarios, ahí donde hay humedad, ellos se ubican y pueden también producir cuadros en zonas no expuestas, como por ejemplo la espalda y los glúteos, pero esos son casos muy especiales donde la piel tiene que estar macerada. Supongamos un paciente que está internado, encamado, por ejemplo. En esos pacientes la orina, por ejemplo, hace que se macere un poco la piel, de repente está el paciente un tiempo así con la orina, ¿verdad? Y ahí el hongo puede aprovechar y producir unas dermatitis, pero no es común, eso se ve solamente en ese tipo de pacientes. Luego están las muguets, candidiasis bucal, esofagitis candidiásica, y luego lo más, o sea, la candidiasis invasiva, por ejemplo, lo más peligroso, entre comillas, ¿verdad? La cantidad fungemias, hasta eso, ¿verdad? Y hay cuadros menos comunes, ¿verdad? Que se dan en pacientes especiales, ¿verdad? Cuando de repente invade la cándida, puede invadir el meninge, por ejemplo, pero son casos muy poco frecuentes, ¿verdad? Bien, pasamos al siguiente. Entonces, se trata de un hombre de 29 años procedente del área rural que consulta por la presencia de inflamación y fístulas en el pie del lecho, de varios meses de evolución que drenan pus con unos granos de color blanco. El paciente refiere a haber sufrido una herida con una espina mientras trabajaba descalza en su huerta. Entonces, aquí podemos ver la lesión del paciente, ¿verdad? Y aquí podemos ver las espinas. Se toma una biopsia de la lesión y en el cultivo se aísla el hongo, cuyas macroconías se observan en la imagen. Macroconías del hongo. Entonces yo quiero que me digan ahora cuál es el agente causal de este cuadro, que es un micetoma, ¿verdad? Es una micosis subcutánea. ¿Cuál es el agente aquí? ¿Están ahí? ¿Se acuerdan de esa estructura en forma de media luna o bananita? Fusiforme, ¿Cómo? a ver si eso le dice algo. ¿Cómo? Fusiforme. Fusiformes, exactamente. Macroconías fusiformes. Profe, Anímense. si se trata de El un complejo fusarium, micetoma, profe. puede ser complejo Fusarium solani, Sí, hablando de porque un... ese es Sí, uno de adelante. los tipos, está en la parte de los granos blancos, o sea, uno de los agentes etiológicos. Sí, Es uno de los... Nancy Genes también en el chat Ajá. puso Fusarium, respondió Fusarium.
Ah, bueno. Sí, este grupo de hongos también puede producir menos, o sea, con menor frecuencia micestomas, ¿verdad? Con granos, acompañados con hongos de granos blancos, ¿verdad? Microsporum, Nanica y Alternaria pueden o no producir micetomas, cuadros de micetoma. Microsporum y Nanica, ¿qué tipo de infecciones pueden producir? ¿Qué tipo de micosis? ¿Superficiales, cutáneas, subcutáneas o sistémicas? ¿O oportunistas? Superficiales. Cutáneas. Tiñas, preferentemente tiñas, ¿verdad? De la cabeza y de la piel. Producen cuadros de micetoma, o sea, micosis subcutánea no producen, por un lado. Por otro lado, es que no tienen una estructura, o sea, la estructura de las macroconías son diferentes a la de Fusarium, ¿verdad? La estructura, por ejemplo, de Microsporum canis, o sea, tienen macroconía también, pero las macroconías tienen paredes gruesas, ¿verdad? Esta tiene paredes finas. Y tiene varios septos, más de 6 septos, más de 6 divisiones. Pero con relación al Fusarium, sí, son fusiformes también. O sea, el extremo es abusado. Y tiene unas espículas, ¿verdad? El Microsporum. Y la Nanica egipcia tiene paredes finas, tiene septos, divisiones, 4 a 6 divisiones, pero es medio elíptica la forma, ¿verdad? La es elíptica, no es como en este caso de semiluna o media luna o de forma de banana, ¿sí? Y vamos a ver más adelante una imagen para. Y la alternaria es un hongo negro que puede mayoritariamente causar cuadros alérgicos. Puede producir cuadros de feo y fomicosis que son similares a estos cuadros de micosis subcutánea, ¿verdad? Similares. Bien. Agentes de los micetomas micóticos tendremos entonces los que producen granos negros, Trematosferia gricia, que era anteriormente llamada Madurella gricia, está Madurella mycetomatis, Medicopsis, entre otros, ¿verdad? Y luego los Ceosporium, Xenocremonium, Acremonium, Fusarium y complejo Fusarium solar. Y aquí se pueden apreciar los granos, ¿verdad? Que son microcolonias, ¿verdad? Que salen de las fístulas, ¿verdad? La secreción purulenta con los granos. Bien, pasamos al siguiente caso, que se trata de una mujer de una paciente de sexo femenino de 3 años. Acude a la consulta dermatológica por presentar en los pelos del cuero cabelludo numerosas concreciones, ¿verdad? Amarillentas, 1 milímetro de diámetro, blandas y débilmente adheridas al tercio distal del pelo. De evolución crónica de 6 meses aproximadamente. El agente causal podría ser, ustedes me van a decir, tenemos Piedrahia orte, Asai y Ortea Wernicke. Piedrahia orte. ¿Por qué te parece que es Piedrahia orte? Porque es el de la piedra negra y característico es las concreciones que presenta. No explicó por una SAE, Sí. porque afecta al tipo de los pelos, o sea, al tallo de los pelos. Y por la imagen también se puede reconocer. Ah, ese puede ser, sí. Está bien. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental aquí? ¿Cuál es la diferencia fundamental aquí? A diferencia del otro que mencionaron. Acá me dice que es unas concreciones amarillentas de 1 milímetro de diámetro, blandas y débilmente adheridas al tercio distal del pelo. Entonces, si me habla de amarillo, entonces es gente, ¿verdad? La levadura
blanca, entre comillas, ¿verdad? Porque los otros dos son hongos negros, ¿verdad? Son hongos negros, tanto la piedrahia como la ortea, ¿verdad? Y habla también de unas concreciones débilmente adheridas de 1 milímetro de diámetro, a diferencia de las otras, de la piedra negra, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una piedra blanca. De la piedra negra son concreciones de color, o sea, negro, que tienen un tamaño mayor a 1 milímetro, ¿verdad? Y están fuertemente adheridas al pelo. Y O sea, la diferencia principal no va a ser porque se trata de la piedra blanca. no, el cuadro es piedra blanca, el agente es Y trichoporo. sí, Es un hongo, o sea, no es un hongo negro, ¿verdad? Es una levadura, entre comillas, blanca. Y con respecto a los otros que son piedrahia y piedrahia causante de la piedra negra, es un hongo negro. Y la otra, el Ortea wernickeyi, es causante de la Tinia nigra palmaris. ¿Sí? Tinia nigra palmaris. Es también un hongo negro que afecta las palmas de las manos. ¿Sí? Entonces eso ya se descarta prácticamente la ortea. La otra, la piedra, así que es un hongo negro y forma así también concreciones adheridas a los pelos, pero fuertemente adheridas al pelo y tienen un tamaño, un diámetro mayor a 1 milímetro. ¿Sí? No sé si quedó claro este tema. Sí, profe. Bien. No son, también están asociados, o sea, este es en el caso de la piedra blanca, ¿verdad? Que pueden afectar varias zonas donde hay pelo, ¿verdad? Por ejemplo, el cuero cabelludo de la cabeza, los pelos de la cabeza, axila, barba o bigote. Y se conocía antiguamente solamente una especie que se llamaba Trichosporum bailey, pero actualmente hay 6 especies conocidas. Estos nódulos son de color blanco grisáceo y están débilmente adheridas al pelo. Y esto nos debe, que ya estuvimos viendo también en el transcurso de las presentaciones de las clases, ¿verdad? De la Tinia capiti, ¿verdad? Que puede también presentarse por la invasión de los pelos a nivel externo como también interno, ¿verdad? Que se lo denomina endotrix cuando está por dentro del pelo, cuando el hongo está invadiendo el pelo por dentro, y ectotrix cuando el hongo está invadiendo por fuera, ¿verdad? Que no cuadros de la Tinia capitis que se diagnostican por medio de la invasión de los pelos son causados por dermatofitos, ¿sí? Estos son por hongos levaduriformes del género Trichosporum, ¿sí? Aquí se ven los elementos levaduriformes, ¿verdad? Medio ovalados, otros medio más rectangulares, o sea, son irregulares las estructuras, ¿verdad? De este género en sí, de las levaduras de este género, ¿verdad? No son uniformes como el género Candia, por ejemplo, que son toditas ovaladas. En este caso pueden tener formas ovaladas, algunas rectangulares, tienen formas variadas. Y así se ven las colonias, ¿verdad? Cerebriformes, secas, a partir de un cultivo en Arsaburo, ¿verdad? Y aquí de vuelta el hongo adherido al pelo. Y es uno de los cuadros que causa Trichosporum, ¿verdad? También puede causar onicomicosis, de repente algunas infecciones de piel en pacientes así inmunocomprometidos, como en el caso cuando hablamos de un paciente así internado de repente, o una fungemia a punto de partida de catéter o mediante contaminación de líquidos que se usan para nutrición parenteral, por ejemplo. Pueden causar fungemias también a partir de eso, ¿verdad? Y infecciones urinarias también con el uso, asociadas al uso de sombras. ¿Sí? Bueno, pasamos, habíamos mencionado con la doctora Gloria, ¿verdad? La estructura de las Aspergillus. Tienen
o sea, una cabeza conidial que se ve en esta figura, ¿verdad? Una vesícula que es como una raqueta, ¿verdad? Y a partir de esa vesícula salen unas estructuras alargaditas que se llaman fiálides, ¿verdad? Y a partir, por encima de esas fiálides salen los conidios, ¿verdad? Que una vez que se dispersan es la forma de diseminación del hongo, ¿verdad? Aquí podemos ver mejor la diferencia. Esto, o sea, aquí se ve el Aspergillus y aquí se ve el Penicillium, que es diferente otra vez que el Aspergillus. El Penicillium no tiene la vesícula, pero tiene unas ramas y tiene métulas y luego tiene las fiálides. Y después de las fiálides ya tienen los conidios. ¿Sí? Y estos parecen unos pincelitos, ¿verdad? Y también la cabeza conidial que se asemeja a la estructura de una flor de margarita, y este serían los macroconidios del fusario. Bien, pasamos al siguiente caso. Bien, el caso 10 se trata de un paciente con HIV en estadio SIDA, paciente que convive con el virus del SIDA. O sea, esa es la forma en que los profesionales de la salud nos manejamos ahora, frente al paciente y a otras personas. Creo que actualmente se usa ya el paciente que vive con el virus. Tengo entendido, no sé si la doctora Gloria, doctora Patti, me pueden apoyar en ese sentido. Paciente Sí. que vive con el virus. Con las siglas PBBS, ¿verdad? Creo que actualmente se maneja ya la PBB nada más, paciente que vive con el virus. Sí, paciente viviendo con el virus. Anteriormente era PBBS, bueno. Presenta entonces esta lesión ulcerada en la lengua que es medio típica, entre comillas, ¿verdad? Que se da en algunas micosis diseminadas, ya sea coccidioidomicosis, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis. En esos cuadros, cándida de repente, en esos cuadros se pueden evidenciar estas lesiones en la lengua, estas úlceras. Se toma una muestra por raspado profundo de la lesión, un macrófago que tiene por dentro unos elementos levaduriformes que tienen aparentemente una cápsula, ¿verdad? Que están en semiluna más o menos, elementos levaduriformes en semiluna que tienen una aparente cápsula. Y en el cultivo se aísla un hongo, ¿verdad? Filamentoso, en el cultivo incubado a 28 grados se aísla un hongo. Y a partir de ese hongo filamentoso se hace un examen directo con azul de lactofenol y se observan estas estructuras que se asemejan, son macroconidias que se asemejan a minas marinas. Sí. Y ahora yo quiero que me digan, ¿frente a qué micosis nos encontramos? ¿Es una micosis sistémica, oportunista, subcutánea? ¿Qué tipo de micosis es primeramente? Micosis sistémica. ¿Cómo? Micosis sistémica. Es una micosis sistémica, muy bien. ¿Qué más? Es una micosis sistémica. ¿Cuál es, de acuerdo al caso, es un paciente con SIDA como antecedentes? ¿Qué micosis está asociada a este cuadro? Teniendo en cuenta, Histoplasmosis. ¿por qué te parece que es una histoplasmosis? Primero, lo tipo para mí es por lo de la mina marina. Sí, Y mina segundo, marina. por su antecedente que tiene SIDA. Y Ajá. también por sus lesiones, que es una lesión en la parte orofaringea. Muy bien, excelente. Y hay algo más ahí. ¿Qué es lo que se hace cuando se raspa la lengua y se hace una coloración de Giemsa? ¿Qué se ve? Que es, porque hay ciertas micosis que en nuestro país no hay, ¿verdad? Por supuesto, pero que se pueden asemejar a esas estructuras. O sea, estos elementos levaduriformes dice que tiene cápsula, pero no tiene cápsula la estructura. Muy bien, gracias por tu participación. Luego tenemos, o sea, en este caso la compañera dijo por qué, ¿verdad? Dijo por qué es histoplasma. Muy bien. Mencionó el cuadro, el antecedente del paciente, que se
luego este hongo que tiene minas marinas, correctísimo. Y en el examen directo lo que se aprecia es el que, o sea, estas levaduras intracelulares en semiluna. O sea, juntando todo esto, yo puedo llegar a la conclusión de que es una histoplasmosis. Sí, pero hay otros agentes aquí también que pueden producir el mismo cuadro. Cryptococcus puede producir, pero no es frecuente las úlceras en la lengua, pero sí puede producir. Sí. La diferencia del histoplasma, ¿cómo yo identifico el Cryptococcus? ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? ¿Qué colorante utilizo? Esta es la tinta china Sí. ¿Y qué evidencia la tinta china? que... No sé. ¿Es una tinción negativa que evidencia que solamente a la célula o qué estructura de la célula? La cápsula. Evidencia la cápsula polisacárida, ¿verdad? Eso me ayuda a distinguir. Entonces, el diagnóstico diferencial yo haría, por ejemplo, de un raspado de la lengua, haría una tinta china, por ejemplo. Si veo levaduras y no tienen cápsula, entonces no es Cryptococcus, es otra cosa. Bien, ¿y por qué no puede ser Paracoccidioides brasiliensis, por ejemplo? Que es también un agente causante de micosis sistémica. Doctor Rolando, mientras que piensan la respuesta. Sí, doctora. Sí, se me pasó nomás los últimos dos que respondieron. Era Marcelo Álvarez, ahora, y la estudiante. Sofía Recalde. Sofía, sí, dale, gracias. El Paracoccidioides brasiliensis puede causar este tipo de cuadros, puede causar. La forma, porque el de la paracoccidioides es diferente, o sea, este puede ser de mina marina y el otro, o sea, de paracoccidioides, ese tenía forma de rueda de timón. Sí, en ese caso, vos mencionás el examen directo, o sea, cuando el hongo está parasitando el tejido, ¿verdad? O sea, en ese caso se observan como levaduras multigemantes en rueda de timón o en rueda, o sea, en forma de Mickey Mouse. Acá estamos hablando, en este caso estamos hablando del cultivo. Es el cultivo del hongo incubado a una temperatura de 28 grados. O sea, en el ambiente yo encuentro así el hongo. Sí. Está correcto lo que decís. El Paracoccidioides se puede ver así, pero como mencionaste, no en el cultivo, sino también en el cultivo se puede encontrar así. Cuando se incuba cuando se incuban los medios de cultivo a 37 grados. Pero cuando se hace un frotis de la muestra y se colora con piensa, se observan las levaduras multigemantes, ¿verdad? Compatibles con Paracoccidioides. Sí. Sí. Está bien. Esa es la diferencia. Aquí yo puedo ver levaduras intracelulares, pero en el caso de Paracoccidioides micosis voy a ver levaduras multigemantes. Sí, y vamos a ver más adelante si vemos una imagen. Y me queda Aspergillus fumigatus. ¿Por qué no es Aspergillus fumigatus? Es muy difícil que Aspergillus cause este tipo de cuadros. De úlcera en la lengua. Puede causar cuadros como había mencionado, una aspergilosis pulmonar invasiva, diseminada, y lo que se ve más bien es, o sea, las lesiones en la piel, ¿verdad? Úlceras con centro necrótico. Y en el examen directo se observan hifas y alinas tabicadas, que son hongos, estos son hongos filamentosos, ¿verdad? Se observan hifas, directamente hifas. En su forma parasitaria se observan hifas. Bien, algunas manifestaciones clínicas de la histoplasma, o sea, del histoplasma.
En el hospedero normal puede causar una infección leve, asintomática, en 90% de los casos, ¿verdad? O cuando hay una exposición fuerte, por ejemplo, cuando entramos, tocamos, olemos un cultivo, por ejemplo, puro de histoplasma, ahí nos puede dar una histoplasmosis pulmonar aguda. Hospedero anormal, o sea, que tiene problemas con las defensas, ¿verdad? Con el sistema inmuno comprometido, valga la redundancia, puede causar infección oportunista. La diseminada pulmonar crónica, que es crónica cuando el pulmón está con algún problema estructural. Por otro lado, la diseminada progresiva, cuando el problema está sumado a un problema autoinmune de personas HIV, pacientes HIV o alguna inmunodeficiencia del tipo primaria, ¿verdad? O algún tipo de cáncer, alguna enfermedad autoinmune. Y hay otras, por ejemplo, donde se presentan complicaciones como una respuesta excesiva del cuerpo, donde se forma una fibrosis alrededor del hongo, ¿verdad? Eso cuando de repente el sistema inmune del paciente está bien, ¿verdad? De repente exageran la respuesta inmune, entonces se forman así fibromas. O sea, unas fúngicas que estructuralmente hablando son un cúmulo de hongos junto con las células, ¿verdad? Células macrófagos, linfocitos, entre otros. Bien, estas son las lesiones típicas de repente en la boca, en la cavidad bucal de los pacientes que sufren histoplasmosis, ¿verdad? Pueden también aparecer lesiones en tabique, úlceras en el centro de la lengua, ya vimos, ¿verdad? Y localización laríngea también en un 30 a 50% de los casos. Pasamos al siguiente, ¿verdad? Habla de un hombre de 40 años que está con una infección por HIV hace 5 años y que está con tratamiento antirretroviral. Consulta por un cuadro de neumonía de más de una semana de duración que no resuelve con antibióticos. En la radiografía se observa un infiltrado intersticial difuso, ¿verdad? Aquí, visto por zonas claras, por lo cual se solicita una tinción de azul de tululas. Estos elementos levaduriformes que asemejan un panal de abejas, individualmente mirando, parecen unas rueditas, ¿verdad? Unos platitos. Y entonces yo quiero que me digan cuál es el agente probable de esta neumonía. Y tenemos aquí Pneumocystis jirovesi, complejo histoplasma capsulatum, paracoccidioides SP y complejo Candida albicans. ¿Cuál es el agente, teniendo en cuenta que es un paciente con HIV hace 5 años? Está con tratamiento antirretroviral y desarrolló esta neumonía, ¿verdad? Sí. Neumocystis, profe. Neumocystis. Bueno, y te dice que es un paciente ya con VIH. Sí. Bueno, te dice también que... ¿me podrías poner otra vez la anterior? Donde muestra el caso. Bueno, ahí te dice, por ejemplo, que no se resuelve con antibióticos. Sí. Varios tiempos de duración. Y por la tinción de azul de toluidina también que se utiliza para la neumocitis jirovesi. Excelente. Muy buena observación. No resuelve con antibióticos, quiere decir que no es bacteriano, ¿verdad? Así mismo. Lo que me queda es algo fúngico cuando ya había descartado algo viral. Y por los infiltrados intersticiales. Y más el azul de toluidina. Me encanta, excelente. Gracias por tu aporte. Entonces, estas levaduras también son típicas del hemocitis, ¿verdad? Y el histoplasma ya habíamos visto cómo es, ¿verdad? ¿Puede producir este tipo de cuadros? Sí, puede producir. Pero pequeñas de baches micra. Y normalmente se ven dentro de los macrófagos. Paracoccidioides tiene una estructura, unas levaduras multigemantes con doble membrana, ¿verdad?
Sí, esa es la diferencia fundamental. ¿Puede producir este tipo de cuadros? También. Candida albicans, levaduras ovaladas. Algunas veces cuando aparecen con brotes, pueden aparecer con un brote o con varios brotes, ¿verdad? Sí. En algunos casos pseudomicelios, ¿verdad? Y produce cuadros de neumonía. Es muy difícil que produzca, menos de 1% según la literatura. Y post-mortem, que una cándida invada el pulmón. Entonces es algo muy infrecuente eso, que una cándida pueda producir. Y aprovechando ya la situación, normalmente cuando se pide un cultivo de esputo, sospechando una neumonía, y cuando se descartó ya una causa bacteriana, entonces la cándida de repente simplemente significa el aislamiento. La observación directa y el aislamiento de una cándida en cultivo de esputo es una colonización, ¿verdad? Una colonización. Hasta que se demuestre lo contrario, como radiografía donde haya un infiltrado, aislamiento de cándida con muestras respiratorias más representativas como el VAL, por ejemplo, el lavado broncoalveolar. Y por ahí, si en una biopsia, cuando el paciente está todavía vivo, si se le practica, de repente si se encuentra y se aísla el hongo y se identifica, ahí puede ser, en ese caso, solamente en ese caso. Puede importar el hongo, sí, porque es un hongo de las vías respiratorias superiores, de la boca, de la piel, del tracto gastrointestinal, sí. Pasamos. Entonces, Pneumocystis jirovesi, anteriormente llamado Pneumocystis carini, de hecho, este hongo fue uno de los primeros que alertó en los años 60, 70, 80 del descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Por unos cuadros en Estados Unidos en unas personas que practicaban sexo hombres, o sea, hombres que practicaban sexos con hombres, ¿verdad? Se vio en un grupo de 5 pacientes, ¿verdad? De infección por este hongo en común, y una vez investigado más allá, más a fondo el tema, entonces se encontró que había un virus que causaba inmunodeficiencia, ¿verdad? O sea, con este cuadro, o sea, con la infección mediante este hongo, se pudo descubrir que, o sea, la aparición de este virus, del VIH, que había ingresado recientemente a Estados Unidos, ¿verdad? Que se piensa que provino del África. Bien, ocasiona cuadros broncopulmonares intersticiales, crónicos con tos y escasa expectoración, generalmente en niños prematuros y desnutridos, y especialmente en pacientes con SIDA, ¿verdad? O sea, el abanico de posibilidades en pacientes con SIDA es muy extenso, muy amplio, ¿verdad? O sea, ustedes cuando reciben, o sea, en su vida profesional futura, entonces, si tratan con este tipo de pacientes, entonces se abre un abanico de posibilidades, y entre ellos, cuando se presenta un cuadro pulmonar, entonces no deben de descartar la presencia de Pneumocystis jirovesi, como causante de ese cuadro, ¿verdad? Y también, obviamente, también, talaromicosis también, ¿verdad? Que se asocian, son prácticamente marcadores de SIDA, sí, son marcadores de SIDA, criptococosis también. Pasamos al siguiente cuadro, que se trata de un agricultor de 58 años de edad, tabaquista y alcohólico. Eso es tipiquísimo de estos cuadros, típico es. O sea, ustedes tienen que preguntar al paciente siempre, eso es categórico, porque por ahí, eso cuando armen se van a dar cuenta. Con síntomas de tos de 6 meses, una evolución crónica, con expectoración con sangre, o sea, esputo con sangre, y fiebre, pérdida de peso y astenia. O sea, esto también se puede confundir con otros cuadros que yo sé. ¿Qué podría ser? ¿Qué otros cuadros podrían ser? Agentes. Estamos en hongo ahora, pero quiero que...
Tuberculosis, ¿verdad? Tuberculosis. Ante la sospecha de TB se tomó una muestra de lavado broncoalveolar, en el cual para VAR, o sea, no se observaron bacilos ácido alcohol resistentes en esa muestra de VAR. Entonces me descarta más o menos la posibilidad de que sea una tuberculosis, pero en el examen del mismo, con KOH al 20%, se observan levaduras multibrotantes o multiquemantes, entonces que se pueden ver aquí. Es el agente etiológico de esta micosis sistémica. ¿Cuál es? Con todos los casos ya vistos, ya me tienen que decir qué es. Profe, Sí, adelante. ¿no puede ser paracoccidioides? Paracoccidioides, ¿por qué? Porque, o sea, porque la población de riesgo son trabajadores rurales, alcoholismo, tabaquismo. Excelente. ¿Y después qué más? Y y que es puto, o sea, una... Finalmente, o sea, hablando un cuadro, sí, ¿y después? Suma eso, ¿qué cosa? El examen directo de él, la muestra de... ¿Qué se ven? Estas levaduras. ¿Qué impresionan de estas levaduras? Esta es la mamá y estos son los hijos. ¿Qué te impresiona? ¿Forma de qué tiene? De timón. ¿Cómo? Timón. Timón marino, sí. Entonces, ¿qué es? Paracoccidioides. Es una paracoccidioidomicosis, sí. Y el agente es el paracoccidioides. Acá me van a decir ustedes, ¿cuál es? ¿El complejo paracoccidioides brasiliensis o el paracoccidioides luci? O ambos. Podría ser. ¿Cuál podría ser? Uno de ellos. El Lutz, profe. ¿Cómo? El Lutzi. ¿Por qué? Porque... Un examen directo te puede ya decir la especie. No sé, profe. Y la verdad que no te puede decir la especie. Dependiendo de la epidemiología de cada país, de repente podés presumir, pero no podés confirmar hasta no hacer los estudios correspondientes, ¿verdad? O sea, de identificación, tanto si podés hacerle una serología a tu paciente, ¿verdad? Podés identificar la especie mediante la serología, o podés el hongo, métodos proteómicos o moleculares, solamente así, ¿verdad? Pero el hongo se queda en paracoccidioides SP, hasta ahí vos podés llegar con el examen directo. Y es importante, o sea, hay estudios que se están viendo de repente para ver, de hecho que hay varias especies ya que se diferenciaron de los originalmente descubiertos, ¿verdad? Lucy y brasiliensis nada más se manejaba anteriormente y ahora aparecieron varios más, pero se está viendo la importancia epidemiológica de cada especie, ¿verdad? O sea, ¿qué hay en cada especie? Si la Lupsi, por ejemplo, es más patógena que la brasiliensis, por ejemplo, o invade más sistema nervioso central que el brasiliensis, o es más resistente o tolerante a la anfotericina, todo eso se está viendo, ¿verdad? O sea, es importante siempre la identificación de la especie porque entre diferentes especies de repente puede haber variaciones, pues, en cuanto a la patogenicidad, virulencia de la cepa, pues, de la especie. Y histoplasma ya vimos, puede causar este tipo de cuadros, sí puede causar, pero la estructura del histoplasma es pequeña, se ve generalmente con tinciones intracelulares. O sea,
Dentro de los macrófagos se suele ver, pero mediante tinciones, ¿verdad? No se ve con el examen directo como en este caso. Y el aspergilo puede ver estas aspergilosis pulmonares con todo lo mencionado en este caso del paciente, ¿verdad? De la tos hemoptoica, fiebre, astenia, ¿verdad? Sí, se puede ver. Solamente que la diferencia está en la estructura del aspergillus. En el examen directo se pueden apreciar como hifas y alinas tabicadas, ¿verdad? Sí. Hifas y alinas tabicadas dicotómicas, ¿verdad? Y crecen rápidamente. Estos hongos, el Paracousi, crece lentamente, de 10 a 14 días más o menos necesitan para que crezca. Sí. Y de repente el cultivo se hace difícil, si el medio, por ejemplo, se contamina con bacterias, le impide crecer al hongo, de repente. Bien. Entonces, en cuanto a la clínica, hay una infección aproximadamente asintomática del 30% en la población endémica, ¿verdad? O sea, en las regiones endémicas de nuestro país, por ejemplo, Alto Paraguay, Caguazú, Canindeyú, por ejemplo, puede haber en la población el 30% de la población de esa población y donde el hongo no hace absolutamente nada. Pero una vez que hay un problema pulmonar, qué sé yo, la persona empieza a fumar y pasa un tiempo, entonces el hongo puede activarse y puede producir el cuadro pulmonar, ¿verdad? O cuando aparece una infección vírica, por ejemplo, de repente se puede activar, o la persona sufre algún tipo de inmunosupresión, ya sea primaria o secundaria, entonces el hongo se activa. Y eso no les llame la atención cuando se reciben de médicos. El paciente es de Asunción, desarrolla una paracoccidiomicosis pulmonar. ¿Cómo lo que va a desarrollar si esta zona no es endémica? No me cuadra este caso, van a calcular, van a pensar. Pero le preguntan más y había sido que él hizo un viaje a Caguazú, que trabajó por un tiempo, por 3 meses en Caguazú. Entonces, probablemente entonces el hongo entró, o sea, cuando él se fue a trabajar ahí, ingresó en su vía respiratoria y se quedó ahí, latente. ¿Verdad? Bien, en la infección sintomática que se puede dar en adultos, niños, inmunocomprometidos, puede aparecer la forma crónica que se asocia directamente a un compromiso pulmonar, ¿verdad? Cuando una vez que se disemina eso, aparecen las lesiones cutáneas en la boca, en los labios de repente, que es bastante característico, ¿verdad? Que impresiona cuando se aprecian las lesiones en la boca, por ejemplo. De repente se asemeja a la boca del tapir, ¿verdad? Hay unos infiltrados en los labios, se aprecian úlceras, entonces se asemeja con la boca de un animal que se llama tapir. Eso es cuando hay una paracoccidiomicosis pulmonar diseminada, ¿verdad? Y obviamente se pueden también diseminar en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? También afectando la producción de hormonas y comportándose como una enfermedad hormonal también de repente, o sea, interfiriendo en la síntesis de hormonas de repente, ¿verdad? Eso también de repente les puede llamar la atención, ¿verdad? Si, por ejemplo, desarrolla una enfermedad de Addison en el paciente. Puede ser por causa de una infección por paracoccidiosis. Luego está abscesos cerebrales, puede causar también, sí. Y por otro lado está la forma aguda, que es mortal, ¿verdad? Si no se diagnostica a tiempo. Los endoteliales es gravísimo y se debe diagnosticar rápidamente este tipo de cuadros y tratarse rápidamente, ¿verdad? Para que el paciente no muera. Pasamos al siguiente caso clínico. Se trata de un paciente de 25 años, inmunodeprimido, acude al hospital por dolor y disminución de la agudeza visual en el ojo derecho. La paciente es usuaria de lentes de contacto, muestra por medio de raspado de la córnea, raspado de la úlcera de córnea, y en el examen en fresco se observan estas estructuras. Ustedes me van a decir, o sea, estos pseudomicelios, pseudohifas con blastoconidios. Entonces ustedes me van a decir, de estos agentes, ¿cuál es el más probable?
O sea, primero van a decir, ¿todos pueden causar o no? ¿Todos pueden causar úlcera de córnea? ¿Sí o no? No hay respuestas, Rolando. No hay respuesta. Sí, pueden causar todos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Estuvo medio pesado el almuerzo, parece. Cándida puede ser sí o no. Parece que se acabó el internet o ¿qué pasó? ¿Alguien que me pueda responder? Puede ser el fusarium. Puede ser fusarium. No va a ser fusarium por su forma morfológica, profe, ¿verdad? No, no es fusarium porque las macroconidas de fusarium, ¿te acordás que eran en banana? En forma de banana o media luna. Eran fusiformes. Entonces descartado fusarium, pero es la agente más frecuente de la úlcera de córnea. Luego está Aspergillus, que también puede tener, o sea, puede ser causante. En el examen directo se pueden apreciar hifas y alinas gruesas y alinas radicadas gruesas, ¿verdad? Sin blastoconidios. Eventualmente cabeza aspergilaria, muy difícil de ver eso. Cryptococcus puede causar, sí, también. Entonces, pero la tinta china me ayuda a diferenciar de la cándida. Y también que los criptococos son esféricos, ¿verdad? Aparecen como células, como elementos lauriformes unicelulares, a veces con uno o dos brotes, ¿verdad? De repente. Y con la tinta china ya hay diferencia. Y en este caso es una cándida, una úlcera de córnea por cándida, para siloxis. Pasamos al siguiente, ya vimos un caso similar. Vamos a hablar de este caso 18, que se trata de un paciente de 4 años de edad con leucemia linfoblástica aguda. Consulta por presentar una lesión dolorosa ulceronecrótica en el codo. En el examen en fresco de la muestra del tejido tomada por biopsia se observan estas estructuras que son hifas y alinas senocíticas, o sea, aceptadas, sin tabiques. Y en el cultivo se un hongo. Me dirán, ¿cuál es el agente causal de esta micosis oportunista? ¿Cuál es el agente causal de esta micosis oportunista? ¿Es un Aspergillus, sí o no? La C te dijo alguien. La C. La C. Te dijeron. ¿Por qué cree que es la C? Acá Nancy Gene dice la C oportunidad profe y Vargas María Cristina dice mucorracemosus. Sí. Aquí En el que cultivo se ve sí, característico que es algodonosos. Sí, ¿y después? Y también que para la muestra se vio el raspado de superficies necróticas, se hizo. Sí, ¿y después? Y que en el examen directo se ve
en hifas gruesas, sin tabiques. Excelente. O sea, con esa mucormicosis, ¿sí? Y con todos los antecedentes de la leucemia del paciente, junto con el examen directo, ¿verdad? De la muestra tomada por biopsia y la lesión clásica, úlcera necrótica, ¿verdad? Úlcera necrótica, perdón. Ya me lleva hacia el diagnóstico de una mucormicosis. Más el cultivo, en donde el cultivo, o sea, el hongo que se aísla es un hongo con una colonia algodonosa y que se ve en la micromorfología de este hongo que creció en el cultivo, ¿verdad? Una esporangiospora, ¿verdad? Con esporangios. Y eso es típico de un mucor, ¿verdad? Entonces, ya llevo al diagnóstico de mucormicosis. Los otros pueden causar este tipo de cuadros. También pueden causar. Aspergillus flavus puede causar también, ¿sí? Una úlcera más pequeña que esa, pero con centro necrótico. Pero en el examen directo se observan hifas y alinas tabicadas, o sea, con división. ¿Sí? Hay ya bastante diferencia entre el mucor. Alternaria alternata es un hongo negro. Es un hongo negro pigmentado. Y en el directo se pueden observar hifas y alinas con pigmento. Hifas y alinas radicadas con pigmento puede causar este tipo de cuadros muy difícil. Es muy difícil. Más bien causan cuadros alérgicos. Y Talaromyces marnefei puede causar este tipo de cuadros también, pero en el examen directo se observan hifas y alinas tabicadas en la muestra clínica, por supuesto. Pueden causar infecciones, cuadros diseminados en la piel, donde se observan úlceras pequeñas con centro necrótico también, ¿sí? Entonces hay diferencias estructurales y tanto en el examen directo como en el cultivo. Entonces aquí el agente es mucor. Pasamos al caso 20, se trata de un niño de 12 años de edad que consulta con su madre en el servicio de dermatología de un hospital, donde presenta estas lesiones descamativas, eritematoso escamosas de bordes irregulares, que su hijo solía jugar con su vecino que poseía las lesiones similares a las lesiones que tiene él. En el examen en fresco del raspado de las lesiones se observan estas estructuras, hifas y alinas tabicadas, y en el cultivo se aíslan unas colonias blanco-verduzcas pulverulentas. Y en la micromorfología de esta colonia se pueden apreciar estas macroconidias de paredes finas con 2 a 4 divisiones. En forma, macroconidias en racimo, en forma de raqueta, o en forma de bat de béisbol. ¿Cuál es el probable agente aquí? ¿Cuál es el agente probable aquí? Todos pueden ser sí o no. Todos pueden ser sí o no. ¿Están ahí? Es una tiña corporis. ¿Estos agentes pueden estar implicados sí o no? ¿Todos? Sí, todos pueden estar implicados. Pero acá, ¿qué me ayuda? María Luján Caballero dice Epidermophyton flocostines, también pregunta si puede ser Epidermophyton. Sí, correcto, pero ¿por qué? Puede ser Epidermophyton, pero ¿por qué? O sea, acá estamos hablando de un hongo antropofílico. Acá tenemos un hongo, el canis es... ¿Qué tipo de hongo? ¿Zoofílico, antropofílico o geofílico?
es zoofílico. La nana es geofílico, antropofílico o zoofílico. Es zoofílico. Es del cerdo. Entonces, estos dos son zoofílicos, descartados. Porque me habla que se contagió de un vecinito, ¿verdad? O sea, por un lado eso, ¿verdad? Y después, estructuralmente hablando, son diferentes a las macroconias de estos hongos. Este hongo, el Microsporum canis, tiene macroconias y microconias, y este no tiene microconias. El Microsporum canis tiene unas macroconias fusiformes, paredes gruesas, espiculadas y con varios septos. Nanicia nana tiene un septo a dos septos. La macroconía es elíptica y tiene paredes gruesas, descartado. Trichophytum rubrum complex. Puede ser, sí, pero el Trichophytum rubrum produce más predominantemente. La colonia es similar a esta, pero produce un pigmento rojo vino. Produce unas macroconías pequeñas, intercaladas, unidas a la hifa. Entonces no es Trichophytum rubrum complex y nos quedamos con el epidermofito. Hasta aquí. Seguimos. Parece que se quedaron dormidos